¿Cómo están? Bienvenidos a Reunión de Pauta. Seguimos adelante, tomamos la posta en la 100.5 para seguir con las informaciones y sobre todo el análisis en esta edición de Reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos a esta hora, 7 de la tarde, y estamos iniciando una nueva semana, día lunes 4 de octubre. Todos muy pendientes, por cierto, de WhatsApp, de Facebook algunos, de las redes sociales, en definitiva, Instagram también, incluso hasta de YouTube, porque la caída de los servidores de Facebook ha generado un descalabro más o menos. Ha significado un problema para muchos, por lo menos acá a nivel operativo en el trabajo, inventando otras formas para conectarnos, pero bueno, nuestros panelistas están listos para comenzar nuestra conversación del día de hoy, a pesar de todos los inconvenientes y de lo engorroso que puede ser esto. Ya está con nosotros la ingeniera comercial, ex ministra de Energía y ex vicepresidente de Sofofa, consejera de la entidad además, Susana Jiménez. ¿Cómo está, Susana? ¿Qué tal? Muy bien aquí, también sufriendo los estragos, ¿cierto?, del corte digital. Qué increíble esto, pero uno queda desconectado de WhatsApp y rápidamente se notan las alteraciones y se nota lo dependiente que es uno de esto, además. Se nota la dependencia, exacto, sí. La dependencia, pero... Está conectado también ya el abogado, socio fundador de CLA Consulting y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Carlos Eijols. ¿Cómo está, Juan Carlos? Hola, Sebastián. En realidad a mí me ha venido bien esto de WhatsApp porque hoy día he tenido puras reuniones y no se me acumulan WhatsApps. Así que en ese sentido, feliz. Uno está enfocado y concentrado solo en lo que corresponde, ¿cierto? También tiene sus ventajas el asunto. Y también está con nosotros la economista, directora ejecutiva del Decanato de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas, Jimena Clark. Bienvenida, Jimena. Hola, muchas gracias. Yo no estoy tan bien sin WhatsApp, lo digo al tiro. Es que genera problemas, ¿sí es verdad o no? Sí, sobre todo por el tema laboral, probablemente es donde hay más inconvenientes. Alguien en Twitter escribía que quizás esto podría tardar un día completo en restablecerse, sobre la base de alguna información que estaban en los medios norteamericanos, y mucha gente decía que lo complicado que sería eso, desde muchos puntos de vista, incluso desde el punto de vista económico, comercial, ¿no? Pensando en lo importante que es para muchas plataformas que se han trasladado completamente a los canales digitales. Bueno, vamos a estar contándoles de eso si es que hay novedades también aquí en Reunión de Pauta. Junto a nuestros panelistas, eso sí, vamos a estar hablando de otro tema, de lo que ha ocurrido en la carrera presidencial, en particular de el quiebre que se produjo en las tendencias, que según las últimas encuestas que muestran a José Antonio Kast con un sólido segundo lugar en dos sondeos. Al menos Pulso Ciudadano y CADEM coinciden en eso, en que habría superado a Sebastián Sichel en las preferencias de los electores, pensando en la presidencial del próximo domingo 21 de noviembre. ¿Qué es lo que mostraron estos sondeos? Bueno, Pulso Ciudadano le da a Gabriel Boric un 19,8% de las preferencias del total de encuestados, no solo del votante probable. Le sigue José Antonio Kast, 14%, y Sebastián Sichel con un 12,5%. En cuarto lugar aparece recién Jasna Proboste con un 8,6%. Y en la encuesta CADEM, con números distintos, la tendencia parecida. Boric en primer lugar, 22%, Kast con un 15% de las preferencias, y luego Sebastián Sichel y Jasna Proboste ambos con 12%. El tema, evidentemente, que ha generado ruido, marca de alguna manera también el estado de ánimo probablemente dentro de los comandos. Es un impulso para José Antonio Kast, es un desafío también para Sebastián Sichel, pero es interesante analizar qué es lo que está ocurriendo ahí en el mundo de los electores de la centro derecha y de la derecha. Vamos a conversar de este tema junto a nuestros panelistas de nuestro primer bloque. Susana, ¿cómo ves tú este surgimiento, el repunte que ha tenido José Antonio Kast en estas encuestas? ¿Crees tú que marca un punto de inflexión en la carrera? Mira, yo creo que acá no hay nada dicho, y ya lo hemos vivido en las elecciones anteriores, en las primarias, lo que decían las encuestas, cómo los resultados sorprendieron, y por lo tanto no hay que sorprenderse con estas volatilidades. Yo creo que es interesante ver lo que está pasando y cómo las candidaturas se tienen que ir acomodando a la percepción ciudadana que existe. Yo creo que a lo mejor, estoy especulando, yo no soy analista política, pero
A lo mejor el posicionamiento que ha tenido Sichel más de centro, más desapegado de los partidos políticos, le ha pasado la cuenta. Han habido además otra serie de circunstancias que no le han ayudado en su campaña. Y bueno, ahora tiene que repensar dónde posicionarse. Probablemente su alejamiento o su no tan acercamiento a los partidos y a la derecha tradicional, más bien yo diría, ha tratado de mantenerse alejado de la derecha tradicional, ha llevado que parte de su electorado natural, que sería la centro-derecha, se ha sentido menos representada, y por lo tanto está poniendo sus votos en José Antonio Kast. Ahora, si esto es una tendencia, si esto puede significar que cambien los candidatos que pasan a segunda vuelta, yo creo que está todo sumamente abierto todavía, y entre los 4 punteros, yo hoy día no me atrevería a asegurar quiénes son los que pasan a la segunda vuelta. ¿Tú coincides, Jimena? Yo coincido en el nivel de incertidumbre, ciertamente, eso lo hemos visto. Me voy a mirar las encuestas y, ojo, estas son encuestas de percepción, entonces una percepción es algo súper subjetivo. Sí. Hoy día sale una mala noticia o una buena y los números cambian radicalmente, ¿no? Incluso de una sola persona. Luego, lo otro que me llama la atención es que ambas encuestas tienen tasas de respuestas muy bajas. El Pulso tiene un 12%, CADEM tiene un 17%, con lo cual ahí podría haber algún sesgo, ¿ya? Pero más allá de esos tecnicismos, lo que uno vio después del debate es que efectivamente entre los ganadores, si se les puede llamar así, en el debate, Kast fue uno de ellos. Y Kast está ganando terreno, lo percibe uno sin poner número, a Sichel, producto en parte de errores que ha cometido Sichel, ¿no? En sus estrategias, sus dictámenes o amenazas o lo que sea, sin hacer mucho esfuerzo en el fondo. Kast está ganando terreno, eso es lo que uno percibe, ¿no? Pero bueno, seguimos con un alto nivel de incertidumbre. Sí, de todas maneras pareciera revertir en esta idea que planteaban algunos analistas de que la carrera más o menos que estaba corrida para Boric y Sichel sobre todo, por la base de apoyo que habían obtenido en las primarias, y eso queda por lo menos ahora en cuestión. Juan Carlos. Sí, yo suscribo todo lo dicho, vivimos en un ambiente cada vez más incierto, líquido. Es interesante que pareciera, quizás por lo mismo, ¿no? En esta incertidumbre en la que vivimos, que hay bastante apetito por saber en qué están los candidatos, qué es lo que opinan, qué movidas hacen. Yo no tengo recuerdos de que un debate, y además es un debate bien anticipado, además creo que fue en CNN, eso tampoco abierto, ni que se pusieran de acuerdo todas los canales de televisión, hubiese tenido tanto impacto. Es el debate, también creería yo, ¿no es cierto?, ese error de Sichel de más allá de haber retirado el 10%, es de no haber respondido inmediatamente la pregunta. Y entonces mantuvo el tema durante 3 días ahí en suspenso, cuando era evidente que al no haber respondido, la respuesta en sí era afirmativa, es decir, que sí había retirado esto. Entonces hay errores de Sichel también. Entonces, aquí efectivamente cada movida que está haciendo cada uno de los candidatos puede tener impacto. La ciudadanía pareciera estar bastante alerta en torno a esto por la incertidumbre en la que vivimos. Y hay otra cosa que pasa con esto, en la medida que sube Kast, se empareja con Sichel, independientemente que lo haya pasado, pero se emparejan las posiciones de los dos candidatos de centro-derecha, se abren posibilidades para Jasna Proboste. Finalmente, Jasna Proboste lo único que tiene que hacer es no ganarle la suma de ambos, ganarle el que está más arriba. Y por lo tanto, si sube el de abajo, quiere decir que de alguna manera baja el arriba, que es lo que estamos viendo. Entonces, si no se despegan los dos candidatos de centro-derecha, cualquiera que sea, el que esté arriba y abajo, ¿no es cierto?, las posibilidades de Jasna Proboste parecería que existen, parecería, porque yo creo que todavía sigue siendo demasiado fuerte el eje, no de izquierda a derecha, sino el eje de renovación, y claramente Jasna Proboste y además, llamémosle así, la exconcertación van hacia abajo. Prueba de lo cual también es que encuestas, con todas las prevenciones que señala Jimena, pero encuestas también están mostrando que en la carrera senatorial por la región metropolitana estaría quedando fuera todo lo que es unidad constituyente, exconcertación, todo el bloque básicamente de centro izquierda. De 5 candidatos no sacaría ninguno, porque sacaría 2
frente amplios a la izquierda, perdón, 3 frente amplios a la izquierda y 2 a la centro derecha. Interesante ese punto, Juan Carlos, porque significa que Jasna Proboste debería ir a pelearle el voto entonces a Sebastián Sichel más que a Gabriel Boric. No sé exactamente cómo hacerlo, claro, pero Jasna Proboste tiene que asegurarse de que estén lo más empatados posible. O sea, cuando se estén despegando, alguno tiene que pegarle al de arriba, digamos, para que se vuelva a empatar esto, o hacer que el de abajo suba, no lo sé. Sí. Jimena, lo interesante es qué es lo que hace en este caso, contra quién va de alguna manera o cómo lo hace Boric. ¿A quién le conviene a Boric? ¿Que salga Jasna Proboste o que salga uno de centro derecha? Porque en estricto rigor, creería yo, de nuevo, en una lógica tradicional de izquierdas y derechas, sí, que conviene que salga, por ejemplo, José Antonio Cast. Sí. Y el peor de los escenarios es que salga Jasna Proboste. Jasna Proboste, claro. Jimena, ahora pareciera que la agenda de alguna manera favorece a José Antonio Cast, ¿no? Los temas que están tomando más fuerza en la agenda pública en las últimas semanas tienen que ver con inmigración, por ejemplo, donde José Antonio Cast tiene una postura muy clara y le habla a un público y a un electorado, digamos, con una posición muy firme. Temas como la violencia en la zona sur, en fin, ¿esos temas tú crees que le están dando de alguna manera cierta ventaja a Cast por sobre Sichel? Mira, yo creo que la agenda da para mucho, pero más que los temas puntuales, es la postura, el no cambiar de opinión. Porque todos sabemos, en nuestra vida diaria, o en los negocios, o en decisiones del tipo que sea, si hay algo que afecta, es la incertidumbre, ¿no? Y en el caso de él, y uno lo escucha. Hoy día, si uno hace también preguntas a las amistades, que ojalá uno tenga de todos los lados, ¿no? Pero si hay algo que hay consenso, es que puede no gustarte, pero él se ha mantenido firme en sus posturas, ¿no? Entonces, yo creo que eso principalmente es algo que hay un segmento de la población que lo está valorando y hay otro que no se siente tampoco representado con el resto. Hay algunos que iban por Sichel, pero se han ido desilusionando y entonces optan por alguien que les da cierta certeza, ¿no? Y vuelvo a decir, el tema de la incertidumbre no es un tema menor. Sí. Y en ese sentido, ¿tú crees que Sebastián Sichel no logra ese relato coherente o consistente? No. No sé si tengo que explicarlo mucho, pero no. Susana. Que tiene un punto ahí, Jimena, pero lo que sí es curioso es que Boric, que le ha ido bien y se ha mantenido arriba, no da garantías de esa no cambio de postura, todo lo contrario. También es una persona que ha fluctuado dentro de sus opiniones, por ejemplo, en el tema del retiro de los fondos previsionales, y sin embargo parece hasta ahora bastante incombustible. Cuando le han enrostrado episodios no muy afortunados, validando la violencia, ha dicho, me equivoqué. Que puede ser tomado positivamente desde el punto de vista de que es una persona capaz de reconocer sus errores, sí. Pero por otro lado, también, digamos, para la estatura de una presidencia de la República no es suficiente un me equivoqué. Entonces, yo tiendo a compartir de que por el lado de la derecha se ha valorado una postura clara y única, o se ha revalorizado, pero no ha ocurrido lo mismo por la izquierda. Y yo creo que la definición al final en la centro-derecha va a depender bastante de cómo se vean las perspectivas hacia adelante. O sea, si no hay ninguna expectativa de triunfo, la gente va a preferir un voto testimonial. Y yo creo que eso es lo que le ha ido pasando un poco a Sebastián Sichel, que en la medida que se desinflan las encuestas, la gente dice, bueno, si vamos a perder igual, pierdo con un voto duro. Que representa a Cast. Yo insisto, yo creo que esto en días puede cambiar mucho. De hecho, hoy día probablemente ha cambiado mucho la percepción de querer o no aparecer como continuación de un gobierno que le ha costado mucho y que ha estado sujeto a mucha crítica y debate, sobre todo ahora en los últimos días.
lo hace más difícil para un candidato que estuvo en el gobierno versus otros tres que se han dedicado a pegarle al gobierno consistentemente. Juan Carlos, si miramos más en detalle estos números, por lo menos la encuesta Pulso Ciudadano, cuando desagregamos los números y vemos aquellos encuestados que se definen con una posición política de derecha, José Antonio Kast marca ahí un 44% y Sebastián Sichel un 31,6%. E incluso aquellos que tienen que no tienen posición política definida dentro de las opciones que da la encuesta, izquierda, centro, derecha, los que no tienen posición, también logra más adherencia o adhesión José Antonio Kast, 10,9% frente a un 8,6% de Sebastián Sichel. ¿Le está funcionando este relato a Sebastián Sichel sobre distanciarse de los partidos, este concepto de la renovación y del mundo independiente? ¿Crees tú que le está funcionando? ¿Le es rentable al final a Sebastián Sichel? No sé si es el discurso el problema. Tampoco es que se aleje del todo de los políticos. Sebastián Sichel habla de sí mismo como un político, nunca ha renegado de eso. El tema, ¿no es cierto?, en Sichel está que ha estado en distintas tiendas políticas. Yo no creo que tenga tanto que ver con el relato como con el haber quizás descansado demasiado en temas más de su historia personal, que también aparecen hoy día un poco en entredicho, ¿no? Entonces, eso que decía Jimena de la importancia de la coherencia, bueno, más aún cuando eventualmente tú construyes eso sobre tu propia historia personal. Me parecen ahí algunos baches. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, con Michelle Bachelet, ¿no? Mucho de la fuerza inicialmente de Michelle Bachelet tenía que ver con su historiografía. En el primer caso, ¿no es cierto?, para el primer gobierno, con una hija, o sea, unía muchos mundos, el mundo militar, pero por otro lado el mundo de personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos, y ella como conciliando muchos mundos. En la segunda vez era un poco la narrativa, creería yo, así lo veo, como aquella persona que sin pertenecer a la elite política representa mucho más al pueblo y desde ese lado entra la moneda. Ahora, ese relato se cayó con el caso Cabal. O sea, cuando aparece, ¿no es cierto?, el hijo de Michelle Bachelet, de alguna manera relacionado con los poderes económicos chilenos. Entonces, y de ahí nunca se pudo recuperar. ¿Ah? A Sichel le puede pasar fácilmente una cosa como esa. Ahora, creo que es interesante el fenómeno de Kast. ¿Ah? Es más o menos obvio pensar que en un segmento más de derecha podría ganar Kast a Sichel, porque Sichel va a ser segmento de centro. Pero por otro lado también, en eso que tú miras como votos más independientes, cuando estamos viviendo momentos de incertidumbre como los que hoy vivimos, sí, debemos aferrarnos a quienes nos proveen, al menos en el discurso, de ciertas certezas. Y en ese sentido, Kast tiene un discurso que te dice, bueno, la cosa va por allá, yo lo tengo clarísimo. Soy además persona de una sola palabra y que cumple con sus compromisos, que siempre va a hablar con la verdad y que cumple con sus compromisos, que se repitió 2 o 3 veces en el debate. Entonces, ese tipo de discurso gana muchos adeptos en momentos como los que estamos viviendo hoy. Ahora, al mismo tiempo hay que entender que cumplir con los compromisos es algo bastante más complejo de decir yo estoy dispuesto a cumplir con los compromisos. O sea, en el fondo los desafíos que estamos enfrentando son suficientemente complejos como para que no baste solamente un discurso o buenas intenciones, que desde luego José Antonio Kast las tiene. Sí. Pero la realidad es bastante más compleja de lo que el discurso de Kast enarbola. Jimena, y en ese sentido, el escenario y las proyecciones sobre todo, además que el escenario actual, las proyecciones que haya para el próximo año, desde el punto de vista económico, de la incertidumbre en materia social, incluso pensando en que pronto vendrá un aniversario del 18 de octubre y puede haber algún brote también de quizás de problemas o de violencia aquí, eventualmente. Todo ese escenario y las proyecciones, insisto, que se hagan, ¿a quién favorece más? ¿A José Antonio Kast o a Sebastián Sichel? Si es que las proyecciones son positivas o negativas, si es que la sensación ambiente es más positiva o no. Mira, honestamente no lo sé, bien sinceramente, pero a la luz de lo que viene, yo aquí, repito, creo que, y aquí voy a sumar a Gabriel Boric y a Jasna Proboste, quien pueda dar alguna mayor confianza en términos de generar gobernabilidad,
es la persona que va a poder finalmente enfrentar lo que sea que venga. Y cuando digo gobernabilidad significa tener capacidad para hacer consenso, ¿no? Porque así como están las cosas con el nivel de incertidumbre, realmente, y además los desafíos que enfrentamos como país, acordémonos, sí, con una propuesta constitucional, hay mucha expectativa. El próximo año evidentemente no vamos a crecer como este año, no solo por un tema de base de comparación, sino que por otros factores también, con lo cual lo que se necesita son acuerdos transversales. Entonces, yo siento que el foco es ese, finalmente, ¿no? ¿Quién de los 4 hoy día que están ahí es capaz de generar estos acuerdos? Susana. Es una difícil pregunta, pero sabes que a mí me pasa que en estos debates que hemos podido presenciar, que han sido, yo los veo todos, son entretenidos, han ido buscando formatos nuevos para hacer interactuar a los candidatos, pero al final del día lo que vemos son preguntas de sí o no, muy simplistas, ¿no? Entonces, al final es muy difícil poder hacerle doble clic a las propuestas que hacen los candidatos. Tú preguntas, bueno, ¿cómo se vislumbra para adelante? O sea, el país tiene un escenario hacia adelante súper complejo. Sí. Un cambio constitucional, unas arcas fiscales súper desfinanciadas, un crecimiento económico que se va a ralentizar porque no hay proyectos de inversión privados, al menos, desarrollándose con fuerza. Entonces tenemos un escenario súper complicado, con una población bien polarizada, bien instalada la violencia, porque la hemos visto en todo, ¿no? Ya no es solo los días viernes, es también contra los inmigrantes, es en, los asaltos del día a día. Entonces tenemos un escenario re complejo y no podemos como país estar en un proceso electoral en el cual todo se reduce a ¿usted retiró o no retiró? ¿Usted es pro o en contra de ciertas medidas? Sin ni siquiera dar un espacio para la discusión de fondo. Sí. Y yo creo que eso es como un círculo vicioso de polarización, donde hay que tomar posturas blanco-negro y donde no hay espacio para el diálogo y eso es necesario de acuerdo. Me parece muy bien lo que plantea Jimena, acá se requieren acuerdos y todo, pero lo que hemos llegado es a polarizaciones bastante evidentes y simplificaciones y liviandades en los debates que no ayudan a un buen proceso electoral. Y quizás la reforma, más bien el sistema de pensiones y la discusión sobre el sistema de pensiones es el ejemplo más claro, ¿no? Estamos enfocados mucho en el cuarto retiro, en lo que hizo cada uno de los candidatos, más que en las propuestas específicas sobre este tema con la necesaria y urgente reforma que viene en el próximo gobierno, gane quien gane. Estamos junto a Juan Carlos Aijol, Susana Jiménez y Jimena Clark aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa un poquito antes de lo habitual para darle espacio también a las noticias coladas. Al regreso de la pausa estaremos hablando, entre otros temas, de los antecedentes revelados por el caso o la investigación más bien de Pandora Papers y que afectaron directamente en el día de hoy al presidente Sebastián Piñera, quien salió a responder sobre estos datos. Vamos al corte, volvemos de inmediato. Antes de eso, quiero recordarles que ustedes pueden chequear en nuestro sitio web en pauta.cl el trabajo que está desarrollando Pauta junto a la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Nos hemos unido para crear Watchdog Pauta, un servicio de fact-checking con muy buen olfato, todos los viernes en las plataformas de Pauta. Corte y volvemos, 7:24. En Principal, sabemos que invertir en el sector inmobiliario se ha convertido en una excelente opción para aprovechar las oportunidades actuales de los mercados. Por eso, te invitamos a ser parte de un nuevo Capital Call del Fondo de Inversión Renta Residencial Principal Amplo. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano. Tú sabes que hay mucho
muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos presenta medidas de equidad de género en el sistema de pensiones. Por motivos tales como un menor salario, lagunas previsionales e inserción laboral tardía, las mujeres en Chile tienen menores pensiones en promedio que los hombres. El Estado ha buscado ciertas correcciones con algunos instrumentos. Bono por hijo nacido vivo. Se otorga a la mujer por cada hijo nacido vivo o adoptado al cumplimiento de los 65 años. Acceso al seguro de invalidez y sobrevivencia. Si no está pensionada, puede acceder a este beneficio hasta los 65 años. Compensación por nulidad o divorcio. Corresponde al traspaso desde el cónyuge compensador al compensado de hasta el 50% del saldo de la cuenta de capitalización obligatoria acumulada durante el periodo de vigencia del matrimonio. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. GQ Auditores Consultores. Desde el año 2015, brindando servicios de consultoría en el área de auditoría, impuestos, legal y contabilidad. Un estilo de consultoría diferente, basado en nuestra propia metodología, GQ, y en las mejores prácticas del mercado. Ubícanos en nuestro sitio web www.gqconsultores.cl. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de vuelta aquí en Reunión de Pauta. Nuestra efeméride marca el inicio del segundo bloque y hoy vamos a recordar el personaje animado quizás de los más reconocibles, Snoopy, porque hoy hace 71 años fue creado por Charles Schulz y apareció por primera vez en la tira cómica Peanuts. En sus primeros 2 años de existencia, Snoopy tenía muchas más similitudes con los perros reales. Caminaba sobre sus 4 patas, fue completamente mudo y con el paso del tiempo, sin embargo, fue evolucionando o involucionando, depende de cómo quieran verlo ustedes, y adquiriendo características más humanas. Este icónico personaje al que recordamos el día de hoy, 4 de octubre, hace 71 años, Snoopy salía a la luz en las tiras cómicas de Peanuts. Y en nuestra reunión de pauta estamos junto a Juan Carlos Eijols, a Jimena Clark y también a Susana Jiménez para seguir adelante con nuestras noticias coladas. Juan Carlos nos propuso hablar de los hechos conocidos a través de esta revelación del Pandora Papers, esta enorme investigación en la que se han indagado millones de documentos filtrados desde distintos paraísos fiscales, y el hecho que ha generado más repercusión acá en Chile, por supuesto, tiene que ver con la investigación en la que se afirma que la familia Piñera Morel realizó en 2010 en las Islas Vírgenes Británicas la venta al empresario Carlos Alberto Delano de su participación en el proyecto minero Dominga, con una cláusula en particular que condicionaba el último pago, la última cuota, a que no hubiesen cambios regulatorios que pudieran obstaculizar el proyecto. Eso como antecedente, Juan Carlos, ¿por dónde quieres enfocar tú el tema? Claramente esta no es una noticia colada, ¿no? Exacto. pero me parecía, cuando sugerimos temas, que bueno, era un tema a tocar en este espacio. Absolutamente. Pasarlo de largo, ¿no?
Y es buena la pregunta que tú haces porque son muchos los posibles ángulos y quizás más que tener opinión muy clara respecto de algunos de ellos, quisiera quizás poner algunas preguntas que pueden servir para una conversación. La primera tiene que ver con lo periodístico propiamente tal. Esto es una investigación que hace el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Esta no es la primera vez que ocurre algo, son varios medios en distintas partes del mundo que se están organizando para levantar temas que no solamente tienen una incidencia en algún país, sino que tienen una incidencia más bien global, que parece bien interesante. Entonces, en Chile, quienes se asocian a esto son CIPER y La Voz. En otros países hay medios tan prestigiosos como el Washington Post, El País, BBC, The Guardian. Ahora, el foco, y sería interesante ver cómo se cuadra todo esto, Tú, Sebastián, debes saber bastante más, pero el foco, ¿no es cierto?, de toda esta investigación que se hace en paralelo en todos estos países y a través de los medios locales, cada uno de ellos, son las finanzas secretas, que llegan a más de 300 personajes, fundamentalmente públicos, pero no solamente públicos en el sentido de con cargos públicos, o que hayan tenido cargos públicos en más de 90 países. Entonces, ustedes lo han visto, ha aparecido aquí desde el rey Abdalá II, Jordania, Pep Guardiola, Julio Iglesias, Shakira, Claudia Schiffer, etcétera, 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 varios presidentes y expresidentes en Latinoamérica. Entonces, una cosa que yo me pregunto es, ¿cómo se decide a quiénes investigar? Es una decisión que toma cada uno de los medios locales, que forma parte del consorcio, es algo que se hace centralizadamente. Probablemente esa información está disponible, yo no lo sé, pero creo que es interesante, en función de la transparencia periodística, el que se diga cómo se arma una investigación de este tipo, qué criterios se utilizan, de manera que no parezca como algo discrecional. No estoy diciendo que lo sea, estoy simplemente diciendo que es bueno que se sepa cuáles son los criterios que se utilizan. Y claro, en el caso de Chile aparece la figura de Piñera y, por supuesto, para quizás, voy a poner así en buen chileno, mala pata de él, esto ocurre justo en un momento bien crítico dentro de la política chilena. Esto, me imagino, no estuvo en vistas cuando el Consorcio Internacional decide cuándo hacerlo. Esto toca simplemente en Chile, cuando toca Piñera, sí, es interesante saber por qué Piñera, ¿no? Y esto, hasta donde entendemos todos, no es nada nuevo. O sea, mucho de esto ya ha estado, no sabemos si todo, no sabemos si esta condición, que es la que más se ha hecho referencia, es nuevo o no, pero incluso hubo una investigación que tuvo que hacer la Fiscalía en torno a esto el año 2017, cuando Hugo Gutiérrez presentó una querella, ¿no? Entonces, la investigación de la Fiscalía llegó a determinar que no había aquí existencia de un delito. Ahora, dicho eso, también está, y es imposible no decirlo, la lista de, bueno, ¿por qué el presidente Piñera se mete en estas cosas? Y además, ¿con qué nivel de pulcritud lo hace? Porque, claro, un presidente Piñera, además, esto fue antes de ser presidente por primera vez, está metido en un negocio, y eso es perfectamente legítimo, lo hace en asociación con otras personas, que es este proyecto Minera Dominga, y el año 2010 decide venderlo. Y eso parece también razonable. El presidente Piñera no vendió todos sus negocios antes de asumir la presidencia. Algunos de ellos lo hizo durante el primer año de su presidencia. La televisión, bien conocido. Lo vendió durante el año 2010. Lo mismo ocurre con esto, que lo vende hacia finales del 2010, el año 2011, solo que, claro, no se paga todo inmediatamente, sino que se pagan 3 cuotas y hay una pequeña parte, 6,5% del total que se le tiene que pagar, que lo compra Carlos Alberto Delano, que se hace para un año después, hacia diciembre del año 2011. Y ahí viene eso con esta cláusula, que no es menor, por supuesto, de que el proyecto, que ese pago solamente se hace si es que no se declara zona de reserva, el lugar donde está el proyecto. Eso en un contrato entre privados es perfectamente razonable, que si se declara una zona de reserva, bueno, el proyecto es inviable. Pero desde luego no parece algo razonable ni que pasa los estándares, hay que decirlo, de transparencia pública, el que lo haga cuando es presidente. Se entiende que esto no lo hace el presidente, lo hace la sociedad de inversión, pero es cierto que deja un manto de duda. Pues,
Ahora, esto desde luego se presta para un tremendo uso político, que es lo que estamos viendo ahora. Que es lo que está en curso, claro, la evaluación de una acusación constitucional incluso. Susana, ¿cómo ves tú el tema? Sí, bueno, yo coincido con Juan Carlos primero en algunos puntos porque estas noticias como que aparecen como grandes bombas, se le da tribuna en todos los espacios y en los medios, y de nuevo no se indaga mucho más que lo que se repite de una a otra boca, ¿no? Primero esto de que efectivamente acá no hay información nueva, y así se ha constatado, esto fue investigado y estuvo a la vista estos contratos, y de hecho esta cláusula, que como bien dice Juan Carlos es habitual en todos los contratos, dice relación con un pago que es muy, muy menor respecto a la transacción completa, ¿ah? Y que es razonable, alguien que compra a otro un proyecto, y esto pasa en los proyectos inmobiliarios, en todo, asume que hay ciertas etapas para que ese proyecto se pueda efectivamente desarrollar. Ha habido también cuestionamientos, esto que hacen en las islas vírgenes británicas, pero lo cierto es que lo que no se dice es que todas estas transacciones pagaron sus impuestos en Chile como corresponde. Y el hecho de hacerse allá probablemente es porque siempre se pensó hacer una venta a un comprador extranjero. Ahora, todos esos detalles, que no son detalles, no son los que se discuten en la opinión pública, en los medios, en el periodismo tradicional, y dan pie, obviamente, a lo que va a ser esto, que va a ser una discusión netamente política, que no acusa recibo a que esto se haya ya enjuiciado, sobreseído, esto llegó hasta la Corte Suprema, pero lo que importa es el tema político y, como bien dice Juan Carlos, una etapa electoral, por lo tanto puede tener una incidencia bastante fuerte en los resultados de estas elecciones. Y eso, vuelvo a lo que hablábamos en la primera parte, o sea, ¿dónde estamos discutiendo los temas de fondo país? No digo que este no sea un tema relevante. Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que no es tan relevante el tema, Susana? Yo creo que el tema es relevante y hay que esclarecerlo. Ahora, de ahí a que esto escale a una acusación constitucional, cuando ha sido un tema investigado y zanjado por la justicia, me parece que hay un uso político innegable. Jimena. Mira, yo un poquito pensando en las preguntas que planteaba Juan Carlos, este es un consorcio, claro, internacional de periodistas de investigación que uno pensaría que cada uno debe juntar información, por supuesto de sus países, y se tiene de otros lugares igual, y plantean temas en la medida que existen fundamentos para armar un relato medianamente creíble en términos de que haya dudas, en términos de que, qué sé yo, información nueva aparezca. Termina siendo un reportaje al final del día, ¿no? No veo, digamos, que puede haber algo oculto, no digo que eso lo trató de decir Juan Carlos, pero me da la impresión que es la forma de actuar cuando tienes estos consorcios, ¿no? De este tipo. Ahora, acá hay un tema que yo creo que es lo que hay que aclarar, y aclarar con todos los fundamentos que existan, y que si es que es verdad que hay nueva información, y cómo se abordan las dudas que plantea este reportaje, ¿no? Porque en la medida que eso se hace con toda la transparencia del mundo y toda la información, si es que efectivamente ya estaba disponible, eso es fácil de verificar, si estaba disponible previamente. Entonces, eso es medianamente fácil de hacer. Lo otro, claro, es la connotación política o el aprovechamiento que se le quiera dar. Y aquí, honestamente, yo creo que, dicho todo lo que ya dije, tenemos, de nuevo, una sociedad muy polarizada, un presidente con una alta tasa de desaprobación, en torno al 70%. Entonces, yo creo que la gente que no confía en él va a seguir desconfiando. Y los que confían probablemente van a seguir confiando. O sea, yo no sé si esto va a cambiar mucho la balanza. Así, realmente, claro, vamos a estar no sé cuántas semanas con este tema,
Vuelvo a decir, o sea, hay diferentes rutas como abordarlo, ¿no? Está la concreta y demostrar si es que es verdad que no existía esa información antes y ahora sí, y el resto, yo ahí creo que no va a hacer mucha diferencia en términos de cuántos lo aprueban su gestión y eso. Ahora, además de la posible acusación constitucional que están hablando diputados opositores, habrá un efecto quizás también para el mismo proyecto, ¿no? El proyecto Minera Dominga, que está a la espera de la definición del Consejo de Ministros, con un recurso judicial pendiente que debe ver la Corte Suprema también, pero aquí se genera un escenario también probablemente poco favorable para la aprobación del proyecto. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días con este que sin duda es uno de los temas relevantes de la semana. Vamos a otro de los temas que nos traen nuestros panelistas. Susana Jiménez nos propone hablar de un programa que está preparando el Colegio St. George aquí en Santiago para permitir el ingreso de 10 alumnos con menores recursos a partir del próximo año. Una historia algo conocida ya, Susana, para este colegio, ¿no? Así es, y yo hago al tiro el disclosure que yo soy de familia de Jordan, mi papá, yo, mis hijos, así que tengo mucha cercanía al colegio. Muchos habrán visto la película Machuca, que da un poquito, cuenta un poquito la historia de lo que fue el proceso de inclusión hace ya varias décadas atrás. Yo quiero decir que a mí la película me encantó, pero no creo que haya sido fiel a la realidad. Yo tuve compañeros y compañeras integradas, y quiero decirte que yo nunca supe que lo eran. Por lo tanto, esa diferenciación, esa polarización, yo después de la película Machuca empecé a preguntar, oye, ¿quiénes realmente eran integrados? No existía esa brecha, por supuesto, económica sí, pero no desde el punto de vista de la amistad. Por eso yo valoro mucho este proyecto. Creo que es una gran iniciativa, creo que es inclusión de verdad en la acción, no solo en las palabras. Creo que es algo necesario de hacer porque se van bajando las barreras y los prejuicios mutuos. Contaba ahí el padre del colegio que las preguntas de uno y otro lado eran bastante curiosas, desde si es que los niños de este colegio jugaban con drones y por otro lado cuán precaria era la situación de los alumnos que se iban a integrar. Y el conocerse y el interactuar en estos dos mundos elimina todos esos prejuicios. Y en la niñez, la amistad prima por sobre todo. Entonces creo que realmente es algo muy bonito. Me gusta especialmente que sea una acción voluntaria y en eso lo engancho con el proyecto de ley hoy día en trámite. No se trata de forzar a los colegios privados a integrar alumnos. Forzarlo solo va en perjuicio de todos los estudiantes, los regulares y los integrados. En cambio, cuando es una decisión de la comunidad escolar, cuando se hace en forma gradual y progresiva, porque acá tú decías son 10 alumnos, pero cada año van a ser más, hasta conformar un 5% del alumnado, me parece que es una bonita experiencia para todos, para los alumnos, como decía, regulares, que conocen mundos distintos, salen de sus burbujas, y por otro lado, para la tremenda oportunidad para los alumnos integrados. El colegio tuvo muchos años un profesor que fue alumno integrado del St. George, fue profesor de mis hijos, un tremendo profesor, muy querido por todos, así que yo celebro esta iniciativa. Sí, claro, y una señal también para otros colegios, ¿no? De hecho, lo plantean así, ¿no? Como que los particulares pagados pueden efectivamente hacer un esfuerzo mayor en esta línea. Jimena, ¿cómo lo ves tú? Mira, a mí también me parece bien, pero yo me pregunto solo, porque aquí uno, cuando habla de este tipo de inclusión, tiende a pensar en la inclusión socioeconómica, ¿no? Pero es bastante más que eso. O sea, desde ya el hecho de aceptar chicos o chicas con una situación económica más vulnerable no asegura la inclusión. O sea, esto es mucho más complejo de lo que uno puede creer, ¿no? Entonces, tiene que ser, uno podría pensar en un plan integral, que es cierto que los chicos no distinguen. O sea, uno lo ve en los hijos de uno y eso está bien, pero para que de verdad, pensando solo en la parte socioeconómica, uno creo yo que debiera pensar en algo más integral. Ahora, también inmediatamente pienso en otro tipo de inclusión, por ejemplo, la que tiene que ver con los chicos que tienen necesidades especiales, ¿no? Y aquí sí que yo creo que estamos al debe y por supuesto no es toda la responsabilidad de este colegio, para nada, pero, sí.
Pero yo sí creo que a nivel educativo, ojalá más establecimientos educacionales tomaran una actitud bastante más proactiva en términos de hacer los máximos esfuerzos por tener un modelo académico bastante más inclusivo, en particular con necesidades especiales que puedan tener chicos y chicas. Que es un tema que han planteado también los mismos padres y apoderados de esos niños. Juan Carlos. Yo creo que todo esfuerzo que se haga en favor de la inclusión, todos los tipos de inclusión debe ser bienvenido. Uh-huh. Y es un desafío y hay que entenderlo bien desde ese lado. Los seres humanos evolutivamente buscamos la homogeneidad, no la heterogeneidad, es decir, buscamos relacionarnos con aquellas personas que consideramos que son como nosotros. Todo lo que es diversidad es algo a lo cual inicialmente, al menos si no lo trabajamos, somos más bien alérgicos, ¿ya? Entonces, lo que está intentando en este caso particular hacer el St. George es, representa ahí, en cierto sentido, un poquito contra natura, contra cultura, evolutivamente, aparte de justamente la tendencia que tenemos en el mundo, y creo que para bien, es vencer ese temor a la diversidad y a la heterogeneidad. Ahora, pero por lo mismo que es un desafío, necesita hacerse bien. Y eso es una clave fundamental, porque estas cosas se pueden, con buenas intenciones, hacer, pero hacer mal. Y termina esto produciendo más daño que beneficios. De hecho, es interesante porque lo que aparece en ese reportaje es que son 10 cupos que están estableciendo para prekinder y fueron y buscaron 43 familias posibles. Y varias de ellas que se les ofreció, les dijeron que no, porque creían que, bueno, puede ser quizás oportunidades educacionales, etcétera, etcétera, pero resulta que puede que mi hijo sea discriminado negativamente. Sí. Y entonces el efecto emocional negativo no va a compensar ni de cerca el posible efecto positivo desde un punto de vista cognitivo. Hacerlo bien. Creo que el St. George, lo que aparece en ese reportaje, lo pensó y lo está haciendo bien, además tiene toda la experiencia previa. Primero lo está haciendo gradualmente, esto ocurre año a año, ¿no es cierto? Hasta el 2036 creo que es, llegan hasta un 5% de integración, en ese sentido. Pero segundo, lo está haciendo con una comunicación abierta y transparente a todos los padres. Es decir, no es que de repente vaya a pasar, sino que llevan un buen rato en esto. De hecho, iba a ocurrir el año pasado, pero la pandemia lo hizo retardarse, pero está haciéndose de cara a la comunidad, con conversación, con los padres involucrados, y por supuesto que habrá padres que están mucho unos a favor, otros quizás un poquito en contra, y se va produciendo esta conversación, porque al final del día estos son ciertos cambios de mentalidad, no solamente poner niños ahí. Así y para todos los integrantes de la comunidad. Acompañamiento. Con familias de acompañamiento, que también es súper importante, porque efectivamente no es llegar y poner estos niños y arréglesela como pueda, sino que tiene que haber un proceso de inclusión que, como muy bien decían, no es simplemente de oportunidad socioeconómica, es integración de verdad, con acompañamiento, con ayuda, con involucramiento de todas las familias. Buen proyecto como para seguir la pista además y ver cómo va evolucionando. Vamos a la última noticia colada. Jimena Clark nos invita a hablar sobre un hecho que marcó al Instituto Nacional de Estadísticas en los últimos años. Tras una investigación interna que realizó el INE, que desestimó que hubiera manipulación por parte del jefe de la unidad de precios del organismo, Felipe López, el caso resurge ahora también desde un punto de vista o una arista quizás también personal del mismo acusado. Jimena, cuéntanos sobre el caso y por qué elegiste el tema. Mira, por varias razones se las voy a explicar, pero efectivamente, para variar, esto es una noticia que salió chiquitita en una página del diario, pero que la verdad fue un evento dramático para un profesional del Instituto Nacional de Estadística, porque efectivamente hace, como lo titula el diario, hace 28 meses atrás se inició una verdadera pesadilla para alguien que fue acusado a través de una conferencia de prensa, es decir, por medios, digamos, con alta difusión, de haber manipulado el IPC, ¿ya? Y la acusación inicial habló de manipulación, y esto se ratificó en el Congreso, se ratificó en muchas instancias, pero pasado un tiempo, y un tiempo muy largo, mucho más largo de lo que debería haber sido, resulta que ninguna de las instancias que se abocó a investigar esto pudo demostrar nada. Y de hecho, una de las principales aprehensiones desde un punto de vista más técnico es que el director de ese momento
había confundido un concepto que se llama imputación, ¿no? Que es aplicar una regla para llenar datos faltantes, una regla estadística predefinida, con manipulación. Todas las pruebas que dio en el Congreso, que ustedes se imaginarán cómo lo seguimos esto, sí, claro. Muchos, no solamente en Chile, sino que en la CEPAL, en otras líneas de la región, hasta en la OECD incluso, no daban cuenta de nada que se pareciera a alguna manipulación, y no se pudo comprobar, efectivamente. Entonces, pero ¿qué fue lo más dramático? Y eso es lo que releva acá el artículo. Luego de su suspensión, porque se le suspendió, ¿no? El área en la que trabajaba fue reestructurada absolutamente, fue básicamente eliminada, ¿no? Entonces, el artículo dice que quien subrogaba lo hizo tan bien que quedó con su cargo. Eso no es así, porque el puesto lo eliminaron, ¿no? Entonces, la persona después de 2 años vuelve y no tiene trabajo. Claro. Con lo cual, siempre puede trabajar en algo que le asignen, pero estamos hablando de una persona profesional altamente calificada que hacía bien su trabajo, y a mí me consta, ¿no? Yo fui directora igual de la institución, y no solo a mí me consta, y que de un día para otro se le acusa de manipulación, y luego su castigo, por decirlo de alguna manera, continúa porque ya no tiene un trabajo. Luego se le pide hacer otras cosas que no son de su expertise, no se aprovecha su expertise. Entonces, esto a mí me parece muy grave por diferentes aristas, pero una de ellas tiene que ver con quién levantó el proceso, que fue alguien que no fue elegido para alta dirección pública, ¿no? Que no pasó un mínimo test de habilidades directivas, y que la verdad, si uno pregunta, para muchos fue un arrebato lo que hizo, ¿no? Sin pensar en las consecuencias, mucho menos en las consecuencias personales. Y aquí me lleva al tema de la profesionalización del empleo público, y lo que hablábamos la semana pasada, al menos. Buen caso, porque generó muchísimo impacto, no solo en la esfera personal, como mencionas tú, sino también a nivel institucional y en el mismo mercado. Interesante seguir la historia. El artículo original, el que menciona Jimena, está en el diario El Mercurio sobre este caso de Felipe López. Se nos va el tiempo, así que no vamos a alcanzar a comentarlo, salvo Susana o Juan Carlos, si querían agregar algo muy, muy específico, ¿no? Sí, para ir con simplemente que este es un caso más donde hay que presumir inocencia. Una cosa es hacer una investigación necesaria, porque no puede caber duda de que una institución tan importante como el Instituto Nacional de Estadística tiene que tener información fidedigna y veraz. Pero otra cosa es presumir que la gente tuvo una intencionalidad, y eso pasa en este caso y en tantos más. Estábamos recién hablando de uno, pero de alguna manera es muy importante que efectivamente se logre que el INE tenga la credibilidad que siempre ha tenido. Y si eso pasa por aprobar el proyecto que se tramita hace tanto tiempo, para darle una buena gobernanza, darle autonomía, yo creo que eso todo ayuda para darle esa confianza. Bien, nos vamos a nuestro último segmento de los datos y recomendados que nos traen nuestros panelistas. Juan Carlos, ¿qué nos propones hoy? Seguramente han escuchado de ese filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que es bien interesante porque podríamos llamarlo así, un filósofo de la actualidad. Es decir, desde el pensar trata de interpretar qué es lo que está pasando hoy día en el mundo, cuáles son los desafíos que estamos enfrentando, y particularmente en toda esta sociedad informática. Tiene una actitud en general bastante crítica. Él realmente cree, ¿no es cierto?, que efectivamente todos estos avances tecnológicos que estamos viviendo van a seguir creciendo ya exponencialmente, pero al mismo tiempo tiene una actitud crítica respecto del efecto que esto está produciendo. Entre sus libros famosos está El Enjambre, y son libros relativamente cortos, además no son estos famosos de 500 páginas, son libros en general cortos, de 100 páginas, pero con tesis bien acabadas. Y acaba de sacar uno más, que se llama No Cosas, traducido al castellano. Y es interesante porque lo que está poniendo, yo he leído extractos del libro, no he leído el libro entero. Básicamente lo que está diciendo es que nos estamos transformando en una suerte de Homo sapiens. Estamos dejando realmente de ser seres humanos. Lo que está diciendo es que la información nos aleja de lo real. Incluso, que es una frase bien bonita, ¿no es cierto?, que al final en nuestras cabezas terminamos almacenando datos en lugar de recuerdos. Nosotros como seres humanos no nos damos recuerdos, de eso vivimos, el contacto con otros, cuando la información nos aleja del contacto con otros.
Y lo que va a pasar hoy día con WhatsApp probablemente es una demostración más de esto. Exacto, estaba pensando en eso. Uno se siente un poquito desesperado, ¿no es cierto?, con la falta de WhatsApp. Bueno, ¿qué pasa con el contacto humano? Que no es malo tampoco. Y al final, bueno, la tesis es que nos sentimos libres porque nos da mucha libertad todo esto de la tecnología y el uso de información, pero al final del día estamos también completamente explotados, vigilados, controlados. Buena recomendación. Por otros que manejan esos datos, pero también quizás por nuestros propios anhelos, nuestros propios... Está muy buena la recomendación, y los libros de él en general logran además acercarte a temas bien complejos y profundos de una manera bastante más amable. Buena recomendación la de Juan Carlos Eichholz para hoy día. Rápido, nos vamos al dato de Susana Jiménez. Oye, una serie muy entretenida, yo la vi completa, son 3 temporadas de 12 episodios. Se llama Fauda, es una película que partió como en la televisión israelí, pero hoy día está en Netflix, muy reconocida. Y cuenta la historia de un personaje, Dorón, que es el mismo que desarrolla la película en base a sus experiencias personales cuando cumplía en servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel, y forma parte de un comando con un equipo que intentan atrapar a un terrorista de Hamas conocido como el Pantera. Muchos de los actores participaron, de hecho, efectivamente en operaciones encubiertas. Es muy entretenida la serie, vale la pena, y como les decía, son 3 temporadas que se pasan volando. Jimena, lo último. Mi recomendación es una película de Netflix que probablemente muchos la hemos visto, que es Cambridge Analytica, ¿no? Pero mi recomendación es volver a verla, si es que uno ya la vio hace un tiempo atrás, porque de hecho tiene como 2 años. En particular en el contexto en el que vivimos hoy, volvemos a recordar, hoy día estuvimos sin WhatsApp, ¿cuántos tuvimos síndrome de abstinencia o no? Es algo como para preguntarse, pero además porque con este nivel de incertidumbre, en las encuestas, las elecciones que vienen, uno no sabe muchas veces cuánto toma en serio esta información que ve en las redes sociales, porque sabe que todos estamos sujetos a sesgos, pero no sabemos, como siempre también decimos, cómo nos afecta el algoritmo, cómo nos está sesgando nuestra visión, ese algoritmo famoso que nos hace ver aquellas cosas que de alguna manera queremos ver finalmente, ¿no? Entonces yo la recomiendo absolutamente. De todas maneras. Volver a verla. Mañana Mark Zuckerberg de hecho va al Capitolio para abordar algunos de estos temas. Nos vamos, estamos cerrando reunión de pauta. Jimena Clark, Susana Jiménez y Juan Carlos Eichholz junto a nosotros hoy. Gracias a los 3. Que estén muy bien. Buena semana. Chao, que estén bien. Chao. Cerramos rápido reunión de pauta. Ya viene Cristian Barken desde el Jardín aquí en la 100.5. Buena semana para ustedes. Nos vemos mañana.